El teléfono estaba boca abajo sobre el sofá, como si así pudiera callar lo que ya sabía. Habían pasado 3 días desde que envié el mensaje al grupo familiar. No puedo esperar para verlos en la ceremonia del sábado, 19, en el gran salón del centro. 3 días de silencio. Ni un corazón, ni un ok, ni una excusa. Vibra. Giro el móvil con esa esperanza tonta que siempre se me cuela entre las costillas. Notificación del grupo. Respiro. Abro. No era una respuesta para mí. Era un mensaje que mi hermana había escrito en su chat privado con mis padres y que por error se había publicado ante todos. ¿De verdad tenemos que ir a su cosita de oficina? Necesito que vengan de compras conmigo este fin de semana. Crisis total con qué ponerme para la cena con sus padres el mes que viene. Sentí el golpe como si el aire perdiera peso y de pronto todo se quedara colgando de una cuerda muy fina. Cosita de oficina. La palabra ding todavía rebotaba en mi cráneo cuando apareció otra línea. Mi abuela. ¿De qué ceremonia habla Nathalie? El cursor bajo el nombre de mi madre parpadeó, se apagó, volvió a parpadear, nervioso, culpable. Y, por fin, solo un premio de trabajo. Nada importante. Nada importante. Tragué. El salón se encogió. Las paredes se acercaron 2 centímetros, lo suficiente para rozarme los hombros. Lo leí una vez, 2, 3. Nada importante. Una frase que llevaba décadas siguiéndome como una sombra educada, silenciosa y persistente. La frase que justificaba que mis logros fueran un ruido de fondo y sus urgencias, una sinfonía. El móvil vibró otra vez. Mi abuela, ahora en mayúsculas, la amo, me lo juro. No quería hablar. Quería desaparecer dentro de la manta, hundirme en el sofá, congelar el mundo en este segundo antes de que doliera más. Pero el teléfono ya estaba sonando, terco, impaciente, como si conociera mi impulso de huir. Cuéntame de la ceremonia, dijo mi abuela, sin ola, sin rodeos. Abrí la boca para restarle importancia, para hacerlo de siempre, achicarme, pulirme los bordes, convertirme en alguien menos incómodo de querer. No es gran cosa, abuela. Solo. Noté el temblor minúsculo en mi voz. Solo un reconocimiento del trabajo con las inundaciones. Silencio. Ese silencio denso que solo existe cuando alguien te mira por dentro. Cuéntamelo bien, ordenó. Y su voz tuvo esa vibración de metal templado que no admite mentiras piadosas. Así que lo dije. Las 72 horas sin dormir, el centro comunitario convertido en refugio, las familias hacinadas con bolsas de basura por maletas, los propietarios con papeles de desalojo y sonrisas de buitre, los jueces, las llamadas, la pantalla del portátil empañada de cansancio y voluntad, 47 familias que iban a perder sus casas y que no las perdieron. Dije las cifras. Dije los verbos. Negociar, presentar, coordinar, sostener. No dije el miedo, no dije la otra cosa. Mi mano se apoyó en mi vientre por instinto, como si las palabras pudieran atravesarlo. 4 meses. 2 corazones. Aún era un secreto que yo cuidaba con el pudor de lo sagrado y el terror de lo frágil. ¿Y tus padres dijeron que no era importante?, preguntó mi abuela, muy despacio. A lo mejor estoy exagerando, susurré. Al fin y al cabo es una placa y una cena. Basta, dijo. Deja de hacerte pequeña para que otros no se sientan tan pequeños. Hubo algo en esa frase que me abrió en canal. El eco de años conteniendo la conversación para no romper el decorado. Apreté la manta contra el vientre. Pensé en el sábado, en el gran salón iluminado, en los aplausos ajenos, en las sillas reservadas con sus nombres que tal vez se quedarían vacías. En mí, intentando sentir orgullo con un vacío sentado a mi lado. La pantalla volvió a iluminarse. Mi hermana, atropellada, histriónica. «Ay, lo siento, lo mandé al chat equivocado. Pero en serio, mamá, ¿podemos ir de compras? De verdad los necesito». Yo también los había necesitado 4 meses atrás, ante 2 latidos en una pantalla gris. 3 semanas atrás, cuando me temblaban las manos firmando amparos a oscuras, toda una vida, en cada nada importante, que me roía 1 milímetro de voz. Tecleé. Está bien. Disfruten su fin de semana. Envié. Me ardieron los ojos apenas lo vi azul.
Mentí con 2 palabras para no suplicar con 100. No está bien, replicó mi abuela, como si me hubiera leído el pensamiento. Esto se terminó. Tenemos que hablar. Colgué y dejé el móvil boca abajo. A través de la tela de la manta sentí la pequeña curva de mi vientre. Un secreto cálido, reciente. Ajusté la postura, recordando todos los trucos para ocultarlo: ropa suelta, ángulos en cámara, el vaso siempre a mano para justificar el estómago en alto. Había imaginado un momento perfecto para contarlo. Una mesa larga, una celebración, risas. Tenemos algo que anunciar. El cliché que también era un deseo. El pitido de otra notificación me sacó de la escena que ya no sería. El tío. Felicidades, cariño. ¿A qué hora llegamos? Luego la prima. La tía. 2, 3, 30 mensajes que abrían espacio donde el aire se había cerrado. No pienso perdérmelo. Llevo la cámara. Orgullosos de ti, nombres que no esperaba se alzaban al frente, ocupando sitio, haciendo bulto contra la soledad. Mis padres, en cambio, callaban. Mi hermana también. 3 puntos que no llegaban a frase. Pensé en la risa de mi madre al otro lado de un probador, en la prisa de mi padre cerrando asuntos que sí importaban. En mí, frente a un atril, con una placa en las manos y una ausencia como un agujero negro agarrada al estómago. Volvió a sonar el teléfono. Contesté solo para escuchar mi voz sin temblor. El sábado vas a entrar con la cabeza alta, dijo mi abuela. Y vas a permitirte estar orgullosa. Sin excusas, sin perdón. Lo que hiciste salvó hogares. Y tú estás construyendo uno. ¿Qué harías si tu familia fuera de compras el día que te premian por salvar familias y tú llevaras mellizos? La frase apareció sola, nítida como un rótulo sobre mi propio pecho. Un anzuelo. Una pregunta que no buscaba likes, sino valor. El valor de sostenerme sin el sostén de ellos. Esa noche no dormí. Abrí y cerré álbumes antiguos en el móvil, buscando pruebas de que alguna vez había sido suficiente para ellos. Navidad. Mi hermana con 3 cajas, yo con una sonrisa educada. Graduación. Ellos saliendo antes por el partido de voleibol. Primera gran victoria legal. Bien por ti. Y un cambio de tema. También había recuerdos tibios, pequeños, como luces que parpadean sin prometer calor. Pero el cuerpo sabe. Y el mío estaba cansado de pedir permiso para existir. El sábado por la mañana recibí el mensaje que siempre llega cuando ya no hace falta. Cariño, no podremos ir esta noche. Tu hermana nos necesita. Está pasando por algo difícil. Seguro lo entiendes. Felicidades por tu premio. El signo de exclamación me golpeó como un portazo con sonrisa. Felicidades, pero no tanto. Te aplaudimos desde el probador. Respondí con un pulgar arriba. Ni una palabra. La dignidad, a veces, es un emoji. Mi abuela llamó en ese segundo, como si hubiera estado esperando el chasquido exacto. No te atrevas a cancelarte, dijo. No voy a hacerlo. Bien. Te recojo a las 6. Ponte algo que te haga sentir poderosa. Me levanté. Fui al armario. Elegí un vestido azul marino que acomodaba mi cuerpo como una complicidad. Me miré al espejo. Parecía alguien que sabía quién era, o al menos alguien que estaba cansada de que otros decidieran por ella. Puse el móvil en silencio. Por primera vez en días, en años, respiré sin pedir perdón. La ciudad seguía su ruido detrás de la ventana. El mundo no iba a detenerse por mis límites, pero mis límites podían, por fin, detener el mundo que otros habían diseñado para mí. Tomé el bolso. Deslicé la mano sobre el vientre. 2 vidas latiendo dentro. 2 razones para no transar con lo que duele. Abrí la puerta. Y entonces sonó otra vez el teléfono. Un recuerdo, un hilo que tiraba de algo mucho más antiguo que un vestido azul y una ceremonia. Una historia con raíces largas, con silencios heredados. Una historia que no empezó con un mensaje equivocado, sino con una expectativa que me había estrechado desde niña. La siguiente parte no trata de un premio, ni siquiera de 2 latidos. Trata de esa herida vieja que se hereda como un apellido. Mi abuela siempre dice que las familias también tienen herencias que no se firman. Silencios, favoritismos, guiones que nadie recuerda haber escrito
y que sin embargo todos interpretan. La nuestra tenía uno claro como una grieta en el yeso, la hija que brilla para la foto y la hija que sostiene la casa sin salir en el álbum. La historia no se repite, si alguien la corta. Me lo dijo mucho antes de que yo entendiera qué había que cortar. Cierro los ojos y puedo volver a aquel gimnasio escolar que olía a pintura barata y goma de zapatillas. Sexto de primaria. Mi maqueta de purificación de agua ocupaba media mesa y los jueces, con sus pegatinas doradas, dijeron mi nombre en voz alta. Primer lugar. Yo levanté el trofeo con 2 manos porque pesaba, y busqué a mi madre entre las gradas. La encontré sonriendo, pero no a mí. Hablaba por teléfono, reía nerviosa. Sí, el tutu llegó. El sábado es el ensayo. En el coche de vuelta, el trofeo golpeó el suelo a mis pies con cada bache. Mi madre llenó el trayecto con telas, moños, medias color carne. Yo apreté el metal como si apretara mi propia voz. Nada importante, pensé, sin saber que esa frase empezaba a mudarse a mi pecho. Antes de mí estuvo mi abuela, sentada detrás de un escritorio que jamás llevó su nombre. Ella llevaba los libros, organizaba clientes, arreglaba citas. Tu abuelo formó la empresa desde cero, me contó una tarde de lluvia. Yo estaba en todas las reuniones, pero cuando tu tío cumplió 18, él se sentó a la mesa y yo volví al teléfono. Pasé de ser columna a ser pared. Su tono no tenía odio, tenía cansancio. Un cansancio antiguo que se hereda en el tono con el que una mujer pide perdón por existir. Mi padre creció mirando eso. Un hombre respetable enseñado a no ver el trabajo silencioso de una mujer como trabajo. Eso no es derecho real, Natalie. Es activismo. Me dijo cuando tenía 13, y le pregunté si defendía alguna vez a alguien que no pudiera pagar. Él revolvió mi pelo como si hubiera hecho un chiste simpático. Yo me juré aprender el idioma que él respetaba: leyes, artículos, sentencias, para decirle lo mismo pero con palabras que no pudiera ningunear. Años después, cuando me ofrecieron contratos en despachos brillantes y elegí asistencia legal, él cerró la carpeta como si cerrar papeles cerrara personas. Buena suerte, dijo. Y lo que sonó fue: te equivocaste. Mi madre tenía otra herida, distinta y compatible con la de él. En sus fotos de los 20, los desconocidos se girarían a mirarla. Abandonó esa vida por una familia que prometía ser una tarima distinta. Cuando yo nací, heredé la mandíbula de mi padre y esa seriedad que a ella le parecía un abrigo demasiado grueso. Cuando nació mi hermana, heredó los pómulos de mi madre y la chispa exacta para las fotos. Mi madre no solo la amó, la habló en voz alta, la mostró como un espejo reparador. La estoy guiando, decía, cuando yo preguntaba por qué la luz siempre venía de su lado. A mí, que era independiente, me dejó hacer que en nuestro idioma familiar significaba crecer sin ruido, sin molestar, sin pedir. Es fácil confundir independencia con desamparo. Hubo otras escenas, recortes que mi memoria pega uno al lado del otro como si así formaran una prueba. Mi graduación. Llegaron tarde y se fueron antes. Había partido de voleibol. La vez que estuve ingresada con neumonía, pasaron 20 minutos porque mi hermana tenía una cita y estaba nerviosa. Las primeras impresiones importan, dijo mi madre, como si el oxígeno en mis pulmones pudiera esperar a que un vestido cayera bien. La primera gran victoria en tribunales. Mi padre me escribió: bien por ti. Y al minuto siguiente me envió una noticia de un compañero suyo que había salido en una revista. Aprendí a sonar contenta por otros mientras hacía inventario de mis propias ausencias. La herida no es solo lo que falta, es cómo te conviertes para sobrevivir a esa falta. Yo me hice útil, me hice precisa, me hice la persona que pregunta poco, que resuelve, que no ocupa demasiado espacio. Amé con la condición de no estorbar. Y luego está mi hermana. La favorita no es libre, es una prisionera decorada. Nadie lo veía, pero yo sí. Vi su pánico cuando le sugirieron trabajar, su temblor ante la idea de no ser el centro de un salón. Ella necesitaba la atención como otros necesitan azúcar. Para que la amaran, tenía que seguir cumpliendo ese papel, y para que yo perteneciera, tenía que seguir sin pedir demasiado. La noche en que mi abuela me pidió que le contara bien lo de la ceremonia, entendí que ella había estado observando el patrón desde siempre, como una costurera que conoce la tela
y sabe dónde se va a rasgar. Vi a tu abuelo elegir a su hijo sobre mí, me dijo, con un vaso de té entre las manos. Vi a tu padre aprender que eso era lo normal. Vi a tu madre escoger la belleza sobre la inteligencia porque le dolía lo que dejó. Y vi a tu hermana acostumbrarse a ser elegida. Yo estuve callada. Pensé que el tiempo corregía. No lo hace. La costura no se arregla sola. Su voz tenía una grieta que no era debilidad. Era entrada de luz. Fue la primera vez que alguien me ofreció una lectura donde yo no fuera demasiado intensa, difícil, exagerada, donde mi dolor tenía genealogía, donde mi silencio tenía explicación, y donde mi dignidad podía, por fin, tener condiciones. Ese es el patrón, el amor que se puntúa con aplausos, el deber que se hace sin fotos, la hija vitrina y la hija andamio, un hombre que traduce valor en dinero, una mujer que traduce amor en estética, una niña que aprende a no molestar, otra que aprende a no caerse del pedestal, y mi abuela, que llegó tarde a su propio rescate, pero a tiempo al mío. Me pidió que mirara hacia atrás sin nostalgia, como quien revisa un contrato buscando la cláusula abusiva. El amor es verbo, no adjetivo, repitió. Mostrar, acompañar, sostener, acudir. No bonito, brillante, capaz. Verbos que se hacen o no se hacen. Yo pensé en todos los adjetivos que me habían servido de plato vacío. Responsable, madura, fuerte. Palabras que te elogian para no alimentarte. ¿Y si cortar la historia no era confrontar una noche, sino cambiar el idioma todos los días? ¿Y si la única manera de no repetir la herida era nombrarla con precisión y ponerle condiciones al acceso a mi vida? Ese día decidí algo que me dolió y a la vez me calmó. Que mis límites no eran castigos, sino un dique para que el agua heredada no siguiera llevándose por delante a los que venían detrás. Ya no estaba sola para sostenerlo. Tenía dos razones pequeñas latiendo dentro y una mujer mayor a mi lado que había aprendido el precio de callar. El patrón familiar explica el eco, pero no cuenta la tormenta que lo activó, porque hay historias que despiertan dormidas y explotan cuando el mundo tiembla. La nuestra lo hizo con el agua subiendo por las calles, con el papel legal empapado, con relojes corriendo sin horas de sueño. Y ahí es donde empieza lo que cambió el guión para todos. El primer aviso sonó a las 19:03. Un zumbido en el bolsillo, luego otro, y de pronto todos los teléfonos a la vez, alerta por inundaciones. En 10 minutos, las calles bajas de la ciudad eran un espejo sucio donde flotaban bolsas, juguetes huérfanos y los restos de una tarde normal. A las 19:40, el centro comunitario ya olía a cloro, lana mojada y miedo. Instalamos mesas con mantas térmicas como si eso pudiera engañar a la intemperie. Las familias llegaban con vida comprimida en 2 bolsas de basura. Documentos húmedos, una foto inservible, un peluche que todavía chorreaba. Una niña me sostuvo la mirada con la determinación de quien entiende que no hay adultos suficientes. ¿Vamos a dormir aquí?, preguntó. Esta noche sí, dije, y lo sentí como un préstamo a plazos que aún no sabía cómo pagar. Esa madrugada aprendí la coreografía de una emergencia. Registrar, escuchar, apretar manos, llamar, volver a llamar, discutir con una voz cansada al otro lado de una centralita que dice «mañana», como si la lluvia obedeciera calendarios. Para las 4:12 tenía una lista que dolía de lo precisa, 47 familias con riesgo inmediato de desalojo por daños, que en realidad eran una coartada. Los propietarios ya se movían, papeles listos, sonrisas finas. Los vi acechar con el olfato de los que huelen la necesidad ajena como oportunidad. Guardé galletas saladas en el bolsillo de la chaqueta. No por mí, eso me repetí, por los mareos. El médico diría luego, primer trimestre, y yo, por dentro, corregiría. 12 semanas y 2 corazones. Pero esa noche, mi secreto fue un pacto íntimo. Esperen, les decía con la palma tibia sobre el vientre. Denme 5 días, y les prometo techo para alguien más. Suena cruel, pero a veces el amor es repartir oxígeno, un poco para adentro, mucho para afuera, y confiar en que alcance. Día 1. Maratón entre el refugio y el juzgado. Piel pegada a ropa húmeda, calcetines que pedían relevo. Presenté la primera lluvia de escritos para frenar desalojos express.
Sostuve la mirada de un juez que olía a desvelo y café barato. Necesitamos una orden de emergencia, dije, midiendo cada palabra como puntal. O el agua no será lo único que los saque de sus casas. El reloj del estrado marcaba las 17:26 cuando el martillo golpeó a nuestro favor. Respiré hondo sin celebrar. Me esperaba el segundo edificio, el tercero, el cuarto. Día 2. El centro comunitario ya no era refugio. Era ciudad paralela con su propia franja horaria. Una abuela con 3 nietos me entregó un sobrehinchado de humedad. Adentro, póliza, recibos, partida de nacimiento. Dígame dónde firmo para no soltarlos, pidió, señalando a los niños con una lucidez que me atravesó. Abrimos un listado con prioridades, otra palabra indecente cuando todo es urgente. Mientras tanto, el teléfono, propietarios empujando acuerdos, inspectores sin llegar, un seguro que remitía a protocolo. Aprendí a decir no, con la serenidad de quien repite un mantra contra una corriente que intenta arrastrarte. A última hora, el generador falló. Se fue la luz en el refugio con un suspiro colectivo. Alguien encendió linternas y la sombra de las mesas se hizo grande en las paredes. Redacté una medida cautelar a mano, letra apretada, tinta cansada. Me ardían las sienes. El cuerpo manda señales antes que las palabras. Me llevé la mano al vientre sin darme cuenta. No ahora, pensé, como si el dolor aceptara órdenes. Abrí la ventana para respirar aire de lluvia que cortaba. Día 3. Amanecer con el sabor metálico del café recalentado. En el juzgado, el pasillo olía a fieltro viejo y a una obstinación compartida, quienes pedían auxilio y quienes aún creíamos que la ley podía ser un paraguas. Entré a sala. Empecé a exponer. Mitad del alegato y la habitación se inclinó un grado hacia la izquierda. Sujeté el atril, el corazón, un tambor. El juez carraspeó. Yo también. Seguí hablando para no caer. No era heroísmo, era inercia. Ganamos otra orden. Salí al baño con la dignidad apretada entre los dientes. Me senté en el suelo frío, la frente en las rodillas. El retardo entre el cuerpo y la mente se hizo evidente. Primero se fue el color de las manos, después el aire, por último, el miedo. Me encontró allí una colega. ¿Estás bien?, preguntó, con esa timidez que se usa cuando se sospecha la verdad. Tienes que irte a casa. No puedo. Lo dije sin levantar la vista. Le conté lo justo. 12 semanas. Ella me miró con algo entre ternura y regaño. Vete al hospital. Asentí por obedecer, no por convicción. Había 47 nombres en mi libreta que eran, en realidad, 47 constelaciones completas. La cuna, la medicación, el perro que nadie preguntó dónde quedó, la planta que ya no regarán. ¿Cómo se abandona un cielo entero? Subí las escaleras del edificio de la autoridad de vivienda porque el ascensor se había rendido. 4 pisos. Una caja con expedientes me cortaba los dedos. En el segundo tramo, el dolor apretó como un puño antiguo. Las hojas se desparramaron como peces en cascada. Me pegué a la pared, ambas manos en el vientre. Las lágrimas salieron sin permiso. 10, 15, 20 minutos contados por el goteo de la baranda. Por favor, susurré. Aguanten. Me convertí en ese tipo de madre que negocia con su propia carne. No hay elegancia ahí, solo necesidad. El dolor se dio como se retira una ola. Junté papeles. 1, 2, 3 grapas improvisadas con clips. Subí el resto de escalones con una torpeza digna. Entregué lo que llevaba prendido con alfileres y me dejé llevar a urgencias como quien por fin admite que el cuerpo también tiene leyes. La luz del monitor dibujó 2 paréntesis en la pantalla. 2 latidos. El médico habló con la paciencia de quien repite una instrucción que sabe impopular. Estás deshidratada, presión alta, estrés límite. Estás embarazada de mellizos y has estado haciendo qué. Miré el techo, trabajando. Él sostuvo la mirada con una gravedad limpia. Tú eres la emergencia. Asentí, pero lo interpreté como una línea de meta negociable. Un día más, pensé. 1. El tipo de mentira que hasta los buenos médicos toleran, porque a veces el compromiso es el analgésico antes de la realidad. Día 4. Cajas en los brazos, firmas urgentes, llamadas en altavoz.
Encontré a un propietario con sonrisa de feria repartiendo ofertas en el pasillo del refugio. Me planté frente a él. Hoy no, dijo mis abogados, con la suficiencia de quien cree que el agua solo moja a los otros. Le respondí con el número de expediente y la orden judicial. Se fue mascando soberbia. No celebré. No había música para eso. Día 5. La ciudad seguía oliendo a humedad y detergente. Las órdenes estaban firmadas. Las 18 cajas con alimentos llegaron al mediodía. El último inspector estampó su sello a las 18:47. A las 19:02, la lista de 47 tenía una marca verde en cada nombre. En el refugio hubo un silencio extraño, uno que no era ausencia sino alivio. Un abuelo me abrazó con la fuerza de quien teme quebrarte. Nos salvaste la casa, dijo, y yo pensé, no. Se la salvó el tejido que hicimos entre todos, aunque yo haya enhebrado el hilo. Pero asentí. No por modestia, por verdad. Esa noche, al fin, dormí. O algo parecido a dormir. Cerrar los ojos sin adivinar futuros desastres. Soñé con una colcha. Era de lana áspera, con puntos torpes que se repetían hasta volverse hermosos. No lo entendí entonces. Lo entendería días después, cuando llegó una caja pequeña. Dentro, el primer intento de mi hermana de tejer algo con sus manos. Puntos caídos, nudos, paciencia, un mensaje en hilo. También estoy aprendiendo. Al despertar, la ciudad tenía ese silencio posterior a la tormenta que siempre engaña. Creemos que la vida retoma su cauce, pero en realidad cambia de cauce. Me miré en el espejo del baño del refugio y vi a alguien nueva. No por el premio que vendría todavía, no había invitaciones, ni cámaras, ni ovaciones, sino por la mujer que había sostenido un dique sin dejar de escuchar dos latidos dentro. Una lección incómoda. Salvar casas exige aprender a salvar la propia. La semana del diluvio terminó cuando las familias durmieron bajo techos sin contratos trampa. Pero en mí no terminó. Algo quedó tenso, templado, listo, y entonces llegó la noche que iba a medir quién aparecía y quién no. Una tarima, un atril, una sala llena, un video que contaría lo que el agua no pudo borrar, una revelación que no planeé y un escaparate ajeno que eligió su propia luz. El gran salón olía a barniz reciente y a flores que no eran de nadie. Las lámparas colgaban como lunas domesticadas sobre mesas redondas. Los manteles blancos tenían esa soberbia de lo recién planchado. En primera fila, 3 sillas con tarjetas doradas esperaban un apellido que no llegaría. Las leí igual, como se lee una lápida. Linda, Robert, Madison. Mi abuela se sentó conmigo más atrás, no por modestia, sino por estrategia. Desde aquí se ve todo, dijo, y me apretó la mano con la firmeza de quien fue pared, y esa noche decidí hacer columna. El video empezó con una toma de dron de la ciudad entera, convertida en charco. Luego, la cámara bajaba, el refugio, los colchones, el mostrador con fichas, yo en un pasillo del juzgado con el saco demasiado grande para mis hombros demasiado cansados. Vi a la mujer que fui esa semana, ojos ovillados, voz afilada, manos que sostenían papeles como si fueran bordes de un puente. Me sorprendió una ternura feroz por ella. Quise tocarla por el hombro y decirle, ya casi, como si los aplausos del presente pudieran consolar a quien aún no sabía si iba a aguantar. El aplauso estalló como una ola buena. Gente de pie. Mi abuela delante de todos, pequeña y enorme, con las perlas que había guardado para otra vida y que al fin se había permitido en esta. Me llamaron. El atril era frío. La placa pesaba más que mi trofeo de ciencias de sexto, menos que la semana del diluvio. Gracias, dije. Y la voz me salió entera. Este reconocimiento tiene mi nombre, pero pertenece a 47 familias que confiaron en nosotras cuando el agua les había quitado el suelo. A los colegas que no durmieron, a la ciudad que cuando quiere sí sabe ser red. Dije lo justo, lo quise sincero, no heroico. Y luego ocurrió lo que no había planeado. La mano se me fue sola al vientre, como siempre que la verdad presiona desde dentro. Miré el mar de cabezas, los focos, el rectángulo rojo de una cámara en directo. No iba a decirlo. Nadie necesitaba saberlo para aplaudir. Pero de pronto lo supe.
había pasado meses pidiendo permiso para existir en la versión que les resultaba cómoda. Esa noche me debía a mí el tipo de honestidad que no busca absoluciones. También debo decir algo que no está en el dossier. Seguí, y el murmullo se resquebrajó. Durante esos 5 días estuve de 12 semanas. Mellizos. Hubo un silencio que parecía de nieve cayendo, leve, total. Luego, un suspiro colectivo, y mi abuela, otra vez, fue la primera en levantarse. El aplauso llegó no como rumor, sino como golpe limpio. Tal vez por mí, tal vez por el reconocimiento de un costo que a veces ocultamos porque nos enseñaron a no molestar. La pantalla del fondo, todavía encendida, mostró de reojo mi perfil con la mano en el abdomen. En mi mesa, el teléfono tembló con la insistencia de un insecto. Notificaciones. Un titular de un medio local. Abogada revela que estaba embarazada de mellizos durante la defensa de familias afectadas por la inundación. Un post de un primo. Orgullo es poco. Y entonces, la otra pantalla, la que no colgaba del techo, la que todos llevamos en el bolsillo, me arrojó el contraste perfecto. Una historia de Instagram publicada 20 minutos antes. Mi hermana, mis padres, bolsas de boutique, sonrisas calibradas. Mejor día de compras con mis personas favoritas. Leí bajo los escaparates. El salón entero seguía de pie, y en mi teléfono alguien hacía scroll hacia el mundo que de verdad dolía. No sentí vergüenza. Sentí geografía. 2 ciudades montadas una sobre otra. En una mujer habla de redes de contención. En la otra, una vitrina llena de luz fría. La primera te sostiene. La segunda te vende tu propio reflejo. Terminé el discurso con lo único que quedaba por decir. El amor, como la justicia, se demuestra asistiendo. Gracias a quienes asistieron y a quienes aprenderán a hacerlo. No miré las sillas de adelante. No hacía falta. Las cámaras encontraron los rostros que querían. El streaming tomó su propia vida. Al bajar del escenario, los abrazos llegaron como lluvia templada. Una niña del refugio se me colgó del cuello. ¿Puedo ser abogada como tú? Claro, le dije, pero primero serás lo que quieras ser. Su abuelo, a un lado, lloraba con esa pudorosa generosidad de los hombres que se autorizan tarde a sentir. Afuera, la noche tenía la temperatura exacta de septiembre que se despide. La prensa preguntó lo previsible. Respondí con lo cierto. Mi abuela se mantuvo a medio metro, guardiana sin aspavientos. Las notificaciones acumulaban pantallazos de 2 mundos. Mi anuncio y el probador. Un hilo anónimo comentó debajo de la foto de mi hermana. Mientras tanto, en el gran salón, alguien juntó ambas historias y las lanzó al estanque de lo viral. El agua otra vez, haciendo su trabajo, revelar contornos. Regresé a casa con la placa envuelta en papel de seda, como si fuera frágil. La dejé sobre la mesa. Respiré. Entonces sonó el teléfono con un nombre que conozco de memoria. Contesté. Natalie, mi padre. La voz con una grieta que no supe si era culpa o susto. Tenemos que hablar. Ahora. Podría haber dicho que era tarde. Podría haber colgado. Esa noche, sin embargo, el cansancio vino con una lucidez cortante. ¿Para qué?, pregunté. ¿No sabíamos? Lo de los bebés, dijo, y detrás se oyó a mi madre como quien exhala lágrimas a destiempo. Si lo hubiéramos sabido, hubiéramos... Buscó una palabra que lo salvara. No la encontró. No hacía falta saberlo para venir. Que mi voz sonara tranquila fue un milagro que me concedí. Silencio. Luego, él. Lo sé. No era una rendición, pero tampoco una excusa. Era quizá el primer reconocimiento de territorio. ¿Podemos ir a verte?, preguntó. No hoy. Se me ablandó 1 centímetro la rabia, pero no la columna. Necesito tiempo. Colgué. El teléfono volvió a vibrar con la urgencia de mi hermana. Lo siento. No pensé. No quise. Leí sin responder. El perdón es una casa con puertas, y yo estaba aprendiendo a ponerle cerrojo desde dentro. Me serví agua. Caminé hasta la ventana. La ciudad tenía luces dispuestas como constelaciones improvisadas. Puse la mano sobre el vientre, que ya no era secreto para nadie. «Estamos bien», les dije.
por si acaso la ovación no había llegado hasta ahí dentro. Mi abuela, desde el pasillo, habló sin hacer ruido en la alfombra. Es tarde. Mañana desayunamos y planificamos. Me giré. ¿Planificamos qué? Lo que viene. Su perfil recortado contra el marco tenía la dignidad de quien al fin decide escribir el anexo que siempre faltó. Esto no se arregla con flores ni con un post. Se arregla con reglas. Asentí. Los límites como un nuevo idioma. Las condiciones no como castigo, sino como dique. Ya lo habíamos aprendido con el agua. Tocaba aplicarlo a la sangre. Esa madrugada casi no dormí, pero no por tristeza. Era una vigilia extraña, llena de futuros posibles. Puse la placa sobre la mesa junto al primer intento de manta que mi hermana me había enviado, puntos caídos, hilo tenso, y pensé que tal vez aprender a sostener se parecía a aprender a tejer. Hacerlo mal muchas veces hasta que aparece un punto firme. Al amanecer, la ciudad volvió a ser ciudad. Yo, en cambio, me levanté otra. No más hija que susurra para que otros se oigan. No más mujer que pide permiso para ocupar el lugar que ya llenó. Había una conversación por tener, y no iba a ser una trinchera de reproches, sino un juicio con reglas, tiempos y testigos. Y una jueza, sí, yo misma, con la mano sobre el vientre y la otra sobre la mesa, porque el aplauso sirve para la noche. Pero lo que arregla los días es otra cosa. Límites, responsabilidad y pruebas pequeñas sostenidas en el tiempo. El salón de mi abuela olía a té negro y madera encendida. No era tribunal, pero lo parecía. 4 sillas, una mesa despejada, una carpeta manila en el centro como única pieza de escenario. Mi padre y mi madre llegaron primero, puntuales como quien teme que la puntualidad sea lo único que pueda ofrecer. Mi hermana entró después, pequeña dentro de un abrigo grande. Yo me senté frente a la ventana, porque necesitaba ver un afuera mientras nombrábamos el adentro. Mi abuela permaneció de pie, no por dramatismo sino por precisión. Quien se mantiene de pie no se pierde en explicaciones. Dicta. Esto no es una pelea, dijo, es un pliego, y hay reglas. Nadie habló. Mis padres tenían las manos juntas sobre las rodillas, como en una misa. Mi hermana miraba sus uñas, un gesto que en otra vida había sido coquetería y esa tarde era pudor. Primero continuó mi abuela, terapia sostenida, individual y en pareja. Semanas seguidas, no visitas aisladas cuando duela la culpa. La lealtad al proceso, no a la incomodidad. Segundo, no regalos, no flores, no canastillas, no compras para ahogar vergüenzas. No se compra el perdón como un bolso de temporada. Tercero, presentarse sin protagonismo, estar sin girar el foco, respetar límites, aceptar no hoy, no ahora, no así. Lo que pedimos no son gestos, son hábitos. Mi padre tragó saliva. Mi madre asentía con un ritmo breve, como si temiera que la cabeza se le rompiera si decía que sí con demasiada fuerza. Yo sentí que la columna se me acomodaba. Los límites, nombrados por otra, dejaban de parecer capricho para convertirse en arquitectura. Mi abuela abrió la carpeta. Dentro, un documento con firmas. Y una última cosa dijo, y nos miró uno por uno. He cambiado mi testamento, no para castigar sino para proteger. Natalie y sus hijos serán mi prioridad legal. Quien no acepte las reglas no aceptará los beneficios. La sangre no exime del trabajo. Mi padre se llevó la mano a la boca, no indignado, sino suelto de una costumbre. Siempre había contado con ser heredero de lo que no veía. Mi madre dejó escapar un sollozo seco, un ruido antiguo. Mi hermana apretó el borde de la mesa. Vi por primera vez en ella algo parecido al hambre de ser distinta. ¿Y cuánto tiempo?, preguntó mi hermana. ¿Cuánto dura hacer las cosas bien? Tanto como dure la vida, respondió mi abuela. Esta vez, sin atajos, me pidió la palabra con la mirada. La tomé. Quiero que estén, dije, pero estar ya no será invadir. Quiero que sepan de sus nietos, pero el acceso tendrá llave, mis límites. Y no voy a explicarlos 2 veces. La frase me salió firme y en paz. No era un ultimátum, era el contrato que mi niña de 6º de primaria hubiera querido firmar aquella tarde del trofeo. Empezaron las pequeñas pruebas.
ese tipo de examen que no da titulares. Primero mi padre. Le pedí a mi tío que le transmitiera una invitación extraña. Podía venir a la próxima consulta prenatal, pero solo a la sala de espera. Nada de abrazos, nada de discursos, nada de convertir el pasillo en confesionario. Llegué con mi abuela. Él ya estaba allí, leyendo una revista vieja sin mirar el reloj. Cuando me vio, los ojos se le llenaron del tipo de agua que no moja a nadie si no se derrama, pero no se levantó. Bajó la vista. Esperó. 40, 50, 60 minutos. Al salir, me incorporé con lentitud. Él se puso de pie, recogió el abrigo y asintió. No dijo perdón, no dijo orgullo, no dijo si hubiera sabido. Solo un gesto simple. Entendí. Mis límites recibieron una marca silenciosa en mi cabeza. Aprobado. Luego mi madre. Mis límites con ella siempre habían sido las palabras que no nos dimos. Le ofrecí el mismo ensayo. Sala de espera. Visita sin escena. Cuando llegué, la encontré sentada muy erguida, con un pañuelo apretado entre los dedos. Levantó apenas los ojos. Sonrió sin dientes un intento de ternura, sin reclamar territorio. Cuando salí, las lágrimas le caían rectas, contenidas, como si supiera que el llanto de una madre puede ser un arma involuntaria. No me tocó. No pidió solo un momento. Dejó el pañuelo hecho un nudo y se fue. Otra marca. Aprobado. Mi hermana pidió algo distinto. Escribió un correo de madrugada. ¿Puedo enviarte algo hecho con mis manos? ¿No comprado? No espero que te guste. A la semana llegó una caja. Dentro, una manta pequeña, de lana áspera. Puntos caídos, nudos, obstinación. Un papel doblado. Tuve que deshacerla 4 veces. No sé tejer, pero estoy aprendiendo a hacer difícil lo que siempre evité. No supe si era una disculpa o un intento de idioma nuevo. La puse junto a la placa del premio. No porque combinara, sino porque esa mezcla contaba bien la verdad. Las semanas siguientes fueron una secuencia de escenas mínimas que mi abuela llamaba jurisprudencia doméstica. Mi padre, voluntario en una clínica de asistencia legal. Una tarde, lo vi ordenar expedientes con una torpeza honesta. No me habló. Me dejó espacio. No era performance, no había cámaras, era rutina. Aprobado. Mi madre, en un albergue de mujeres, registrando nombres con una caligrafía que al principio fue elegante, y con los días se hizo rápida y útil. No llevó tacones. No llevó la voz alta, llevó termos de té. La vi pedir permiso a una trabajadora social para aprender. Aprobado. Mi hermana, en la ONG de vivienda, enfrentando su primer error, presentó mal un formulario y una familia perdió una cita. La escuché decir por teléfono, me equivoqué, no busco excusas, y quedarse en la oficina hasta tarde, rehaciendo la ruta para conseguir una fecha nueva. La acompañó el mismo hilo de la manta. Torpeza, paciencia. Aprobado con asterisco, porque el verdadero aprobado sería sostenerlo. No fue perfecto. Hubo tropiezos. Una noche, mi madre envió flores enormes a la recepción de mi edificio, un ramo que decía, Orgullo infinito. Llamé. Habíamos acordado no regalos. Se quedó en silencio. Tienes razón, dijo. Voy a aprender otro modo. Al día siguiente, un correo breve. ¿Puedo llevar sopa el domingo? Si no, no. Le dije que sí. La sopa llegó en un tupper de plástico con un post-it. Con permiso. Aprobado, esta vez de verdad. Durante ese periodo, yo aprendía una lección paralela. Exigir no es lo mismo que castigar. Hay una frontera pequeñísima entre proteger y vengarse. Cada no hoy que pronunciaba venía con un espejo. Lo digo por seguridad o por triunfo. Mi abuela fue mi dique adicional. Cuando me inclinaba hacia cualquiera de los bordes, ella me enderezaba con su frase favorita. Los límites son para cuidarte, no para humillarlos. Si humilla, no sirve. Una tarde, nos convocó otra vez. Mis padres llegaron con cuadernos. Mi hermana, con agujas en el bolso, talismán nuevo. Este tribunal, dijo mi abuela con una sonrisa leve, no emite sentencias, emite precedentes. Y el precedente es claro. Cuando hay constancia, hay acceso. Por eso, a partir de hoy, podrán ver a los niños siempre y cuando cumplan con 3 condiciones. Terapia al día,
respeto a cada regla de la madre, 0 compras como disculpa. Visitas supervisadas al principio. Después, si se sostiene, veremos. No hubo vítores. No era noche de premios. Era un miércoles con llovizna y té tibio. Mi padre asintió con una humildad nueva. Mi madre respiró hondo, como si el aire alimentara músculos inexplorados. Mi hermana apretó la manta hasta dejarle las marcas en los dedos. Yo dije gracias, y me sorprendió que la palabra no supiera a concesión, sino a orden cumplida. Las primeras visitas fueron torpes y preciosas en esa torpeza. Mi padre, sentado en una esquina de la alfombra, dejando que mi hijo le ofreciera un bloque de madera y se lo quitara sin pelear. Mi madre preguntando, ¿puedo?, antes de cargar a mi hija. Cuando la niña dijo, no, mi madre sonrió y se quedó a su lado sin tocarla, narrándole el cuento desde una distancia exacta. Mi hermana tejió 2 gorros imperfectos que esa noche parecían coronas. A medida que la rutina se abrió paso, entendí que el juicio no nos había absuelto ni condenado, nos había dado un marco. Y dentro de ese marco, la vida que siempre encuentra ranuras empezó a hacer su trabajo de enredar y desenredar con menos daño. Salimos del departamento de mi abuela con el tipo de cansancio que no derrota, el que anuncia que algo empezó a moverse donde solo había estado quieto. Ella me abrazó en el ascensor. Llegamos tarde a muchas cosas, susurró. A esta, no. Asentí con la cabeza apoyada en su hombro. El espejo del ascensor devolvió 4 perfiles de mujeres de 3 generaciones y 2 aprendizajes. El de pedir perdón por existir y el de existir sin pedir perdón. Elegimos el segundo, con temblor, con método. En el pasillo, el mundo retomó su ruido. Mi teléfono vibró no por un escándalo, sino por un correo del hospital. Próxima cita programada. La vida ordinaria, por fin, entrando en escena. No hay música épica para esto. Lo que hay es calendario, listas, pequeños check de cumplido, y ese hilo de lana que mi hermana insiste en corregir hasta que el punto firme aparece sin que se note dónde empezó. El después no empezó con fanfarrias, sino con agendas. Los jueves a las 5, terapia de ellos. Los domingos alternos, visita supervisada. Los correos ya no traían flores digitales ni disculpas extensas, sino confirmaciones de asistencia y un gracias por la oportunidad que empezaba a sonar menos a ceremonia y más a costumbre. La manta de lana áspera vivió en el respaldo del sofá como un recordatorio tosudo. Al principio era símbolo de torpeza. Con los meses se volvió un metrónomo. Cada punto corregido era una semana cumplida, una sesión a la que sí fueron, una visita en la que supieron quedarse a la distancia justa. Una tarde de fiebre baja, la coloqué sobre mi hija mientras dormía. Los nudos que antes me rasparon la piel me conmovieron. Pensé que quizá así funciona la reparación. Lo imperfecto abriga cuando deja de querer ser perfecto. Mi padre llegaba con los bolsillos vacíos y las manos ocupadas en no temblar. Ya no pronunciaba orgullo como un humo que lo salvaba. Pronunciaba «aquí estoy» y se sentaba en el suelo. Aprendió el idioma de los legos sin explicar nada. Mi hijo le ponía un ladrillo en la palma y él lo recibía como una carta sin remitente. A veces, cuando el niño levantaba una torre y la derribaba riéndose, mi padre hacía ese gesto raro de doblar la risa hacia adentro para no hacerla suya. Entendió por fin que la ternura también es callar. Mi madre cambió los tacones por zapatillas de suela blanda. Un martes llegó con recetas pegadas con cinta a un tupper. Preguntó si podía dejarlo en la mesa sin entrar a la cocina. «Con permiso», dijo. Y la palabra construyó un puente. Su voz perdió volumen, ganó alcance. En el albergue para mujeres, su caligrafía se volvió un mapa. Nombres, teléfonos, alergias, horarios de guardia. La vi anotar, a aprender, escuchar sin corregir en un margen. Su belleza, por fin, dejó de ser escaparate y se hizo abrigo. Mi hermana hizo del error su maestra privada. Trabajaba en la ONG de vivienda con una humildad que no le conocía. El primer no de una ventanilla la dejaba inmóvil unos segundos. Luego, buscaba a quien sí. Un día llamó para contar que había conseguido reprogramar la cita que arruinó con aquel formulario mal presentado. «No esperaba que me felicites», dijo. «Solo quería que supieras que aprendí el circuito entero».
Los gorros para los niños mejoraron sin volverse perfectos. Seguían teniendo un punto rebelde que me recordaba que el cuerpo de la familia no se cura simétrico, se cura funcional. No todo fue recto. Hubo retrocesos pequeños, torpezas que antes hubieran sido abismos. Una tarde, mi padre dijo, Abu, y se corrigió a tiempo. Linda tiene un cuento nuevo, apuntó, entregando el foco. Otra, mi madre preguntó si podía llevar a los niños al acuario. Conmigo presente, respondí. Caminamos entre tanques azules y manos pequeñas en el cristal. Cuando mi hija pidió subir a sus brazos, mi madre no lloró. Solo sostuvo el peso leve con esa reverencia que se tiene al entrar en un templo. Luego me miró, como pidiendo examen. Asentí. Aprobado. Los niños crecían ajenos y sabios a la vez. Llamaban abuela, a mi abuela con la seguridad de quien nombra el sol. A mis padres les decían Linda y Robert, no por castigo, sino por exactitud. Los títulos no se heredan, se ganan en horas. Mi padre lo comprendió sin pedir atajos. Lo vi morderse el labio cuando mi hijo pasó corriendo a los brazos de mi abuela y quedarse. No supo qué hacer con ese hueco en el pecho. Decidió no llenarlo con exigencias. La ciudad recuperó su pulso y con él, mi vida el suyo. En el despacho, mis compañeras dejaron de mirarme como si fuera a romperme. Yo dejé de mirarlas como si tuvieran que sostenerme. Empecé a decir no, a algunos casos, sin sentir que le fallaba a la causa. La justicia también exige relevo. El premio se quedó en la repisa, discreto. La placa reflejaba luz por la tarde, lo justo para recordar y no para habitar. Mi abuela envejeció a su manera, sin pedir permiso, pero pidiéndome tiempo. Los martes se volvieron su día con los niños. Les enseñó a distinguir el olor del pan recién hecho del pan recalentado, a contar historias con piezas de dominó, a regar plantas como quien rellena vasos invisibles. A mí me enseñó a no confundir la paz con la costumbre. La costumbre te duerme, decía. La paz te despierta sin ruido. Pasaron meses, después estaciones. Un otoño, mi hermana me entregó una carta escrita a mano, 10 páginas donde no me pedía perdón, sino inventario. Fui la favorita porque era barato. Nunca aprendí a ganar nada por mérito. Ahora quiero incomodarme. No supe dónde guardarla. La dejé en un cajón con fotos que no me hieren. La gratitud no siempre brilla. A veces se sienta al borde de la cama y mira sin hablar. Mis padres preguntaron una tarde, con esa timidez que aprendieron en el último año, ¿crees que algún día nos llamen abuelos? Dije la verdad que podía decir. No lo sé. Será cuando ellos entiendan la historia y decidan. Yo no forzaré sus bocas. Vi cómo la frase dolía, y aún así ofrecía un camino. Mi madre asintió como se asiente a una indicación médica. Se sigue porque es lo que toca, aunque tarde en sanar. El día que mis hijos cumplieron 3 años, alquilamos la sala común del edificio de mi abuela. Globos prudentes, pastel con demasiadas velas para 2 pulmones pequeños. La familia que sí estuvo aquella noche del premio ocupó corners y sillas plegables, tíos que traían historias, primos que cargaban sorpresas pequeñas, vecinas con recetas probadas. Mis padres llegaron a la hora y se fueron a la hora. Ayudaron a recoger sin competir por una fotografía. Cuando mi hija levantó los brazos hacia mi madre, yo contuve el aire lo mínimo y dejé que fuera. Cuando mi hijo le acercó a mi padre un coche de metal y lo empujó sobre su rodilla, vi en el rostro de mi padre un gesto que no conocía, la alegría sin deuda. Esa tarde entendí algo que mi abuela venía susurrándome desde el principio. El perdón es una palabra enorme que a veces solo sirve para tapar el hueco. Lo nuestro no era perdón, era consistencia, un presente continuo hecho de regresos puntuales, de no saltarse turnos, de respetar horarios y límites como quien riega una planta con calendario. No teníamos un final de cuento, teníamos un mantenimiento. Cuando mi abuela murió, 7 años después, lo hizo en una cama con sábanas limpias y la manta áspera sobre las piernas. Los niños ya niños de verdad. Con preguntas largas la cubrieron con ella, como si entendieran que la trama imperfecta custodia mejor que el terciopelo. En el velorio, mi madre no habló de vestidos antiguos. Habló de mujeres que aprenden tarde a existir en voz propia. Mi padre no leyó discursos, escuchó. Mi hermana, sin pedir foco,
Organizó la cocina, el café, las sillas, ejercicios silenciosos de alguien que al fin se parece a lo que dice. Ese día, cuando los niños preguntaron, ¿por qué la abuela ya no está?, dije la frase más honesta que encontré, porque el amor también sabe descansar. Y pensé que la herencia de mi abuela no fue la cláusula del testamento, sino la técnica del dique, poner límites para que el agua no se lleve lo que merece quedarse. Hoy, si miro hacia atrás, no encuentro redención redonda ni justicia poética con luz de atardecer. Encuentro algo más difícil y más verdadero, una familia que aprendió a no mentirse y una mujer que dejó de pedir permiso para merecer. Mis hijos todavía llaman Linda y Robert a mis padres. No sé si algún día cambiará. Lo que sí sé es que cuando suenen al timbre, habrá normas clavadas como una baranda y un afecto que cabrá sin desbordarse en la casa que construimos. No es un final feliz, es un final vivo. La felicidad, en todo caso, aparece a ratos, en un dibujo pegado con cinta en la nevera, en una sopa que llega con permiso escrito en un post-it, en 2 gorros torcidos que abrigaron una fiebre, en una mujer que cruza el espejo y se reconoce. Y si algo aprendí, es esto. Los aplausos hacen ruido, los hábitos hacen hogar,